Buenos días, mi nombre es Daniel Enrique García Lara y en esta ocasión vamos a presentar la corrección de la nivelación de la materia correspondiente a filosofía. Inicio esta sustentación, vamos a empezar por el orden sugerido del docente, que en este caso sería primero lo que sería el mitos y el logos. Antes de dar explicación a este concepto, vamos a definirlo como tal. Se basa principalmente en el concepto logos, que sería como, o bueno, puede tomarse diferentes definiciones o conceptos. En este caso sería la explicación, razonamiento o soliloquios que lleguen a un debate, digámoslo así. El mito ya sería una explicación o digamos costumbres culturales o ideas que hacen que generalicen un concepto para dar explicación a algo. Ya teniendo eso en cuenta, ya podemos definir en sí lo que sería el concepto del paso del mitos a logos. La definición, digamos que correcta del paso del mitos a logos, valga la redundancia, es el paso que se da de un mito, digamos, a una explicación verdaderamente fundamentada en hechos y algo que claramente sea fácil de creer. Un ejemplo sería el principio de las cosas, a lo que meterán los filósofos acá, a lo que darían explicaciones de dónde salió esto, dónde salió aquello, porque digamos, las ideas generalizadas en la población puede ser cualquier mito o cualquier leyenda. A cambio, lo que hace el paso de mitos a logos es quitar esas ideas y proporcionar realmente datos que concuerden con lo que se ve y que tengan sustentación o digamos que coherencia con lo que se dice. Un ejemplo del paso de mitos a logos sería, digamos que cuando llueve muy fuerte, salen rayos, digamos que una tormenta, lo que la gente lo tomaría como, por ejemplo, el enfado de un dios, y eso sería prácticamente, encajaría en lo que sería el mito. El logo sería la explicación más profunda del por qué pasan rayos, por qué pasan esos momentos y ya la profundidad y buscar verdaderamente la razón del por qué. De aquí ya empezamos a definir lo que serían las o los pensamientos presocráticos de los filósofos que vienen a continuación. Antes vamos a, digamos que definir lo que es el pensamiento presocrático y acá encajaría la definición de buscar el principio fundamental de donde salen las cosas, ya que en esos pensamientos algunos filósofos, digamos que no, sus ideas no son tan descabelladas, ya que digamos que le atinaron a algo de lo que se afirma hoy en la actualidad. El término presocrático se utiliza para, digamos que, calificar los sistemas filosóficos y a los exponentes que existieron antes de Sócrates. Esto debido a que, digamos que Sócrates fue el mayor exponente de la filosofía y es como un ejemplo, el antes y después de Cristo. Ya teniendo esto claro, vamos a empezar con los pensamientos presocráticos de los filósofos. El primero que vamos a tratar es Tales. Tales de Mileto murió y nació en Mileto. Digamos que fue la primera teoría occidental de la existencia y su teoría se basa principalmente en el agua. Decía esto porque veía que en todas las cosas que había agua o había vida también. Lo afirma en un ejemplo colocándolo que el agua sostiene la tierra como si fuera una isla. Donde hay agua, hay vida, lo dice por ejemplo cuando, digamos que en los terrenos, cuando hay cultivos, eh, saca ahí, digamos que esta teoría. Él tal vez llegó a esta conclusión por el hecho de que por ver el alimento de todas las cosas es húmedo y porque de lo húmedo pues nace calor, digamos que tal les tomó esa referencia para basar en esta su teoría y afirmar que el principio de las cosas es el agua.
El siguiente filósofo que vamos a tratar es sobre Anaxímenes. Este creía que el principio de todo, por donde se originó, fue por medio del aire. Los dos pensamientos que tenía principalmente era fundamentar que su principio de todas las cosas era el aire y que la Tierra era plana. Continuando a esto, digamos que esta teoría se basa principalmente en el proceso de reafactarse y condensarse, que es prácticamente el hecho de que tú soples, cuando tú soplas sale caliente y cuando digamos que lo haces con la boca haciendo una O, sale fría, a lo que digamos que lo llamó la atención y lo hizo pensar en esa teoría. Esta teoría se basa en el mecanismo de condensación y rarefacción. Digamos que Anaxímenes decía que si las nubes se condensan, se forma el agua. Si el agua se condensa, se forma la tierra. Si la tierra se condensa, generaría lo que son las piedras o minerales que conocemos hoy en día. El proceso inverso que representa la rarefacción, piedra, tierra, agua, nubes, aire, y por último la rarefacción del aire, que sería producida en este caso por el fuego. El siguiente filósofo que vamos a tratar es sobre Anaximandro y sobre su tesis, que prácticamente estaría hablando de el apeirón. ¿Qué es el apeirón? Sería una sustancia de donde provienen absolutamente todas las cosas. No estaríamos hablando como una sustancia como si fuera fuego, aire o tierra, no. El apeirón es más como una sustancia, una esfera, digamos que abstracta, que en el cual surgen y parten de ahí todo lo que conocemos hoy en día. Siguiendo con esto, las dos características que tiene el apeirón es que es infinito y es indeterminado. Digamos que el apeirón es una fuente de energía y está en constante movimiento para que digamos el universo no caiga en corrupción. Y el apeirón no es ningún elemento, de hecho no es algo tampoco físico, sino es más bien algo indeterminado. El siguiente filósofo que vamos a tratar es sobre Pitágoras y que su arge o arte sería principalmente decir que la naturaleza o la vida en sí misma está constituida por números. Esto debido a que todas las unidades o todo, digamos que en sí toda la materia cuenta como algo en la realidad matemática. Al decir o al poder contar, digamos, al punto que voy es que digamos toda materia que está en sí en nuestra vida forma un espacio a lo que encajaría perfectamente a lo que serían los números. Las cosas están formadas por multiplicidad de unidades y digamos que todas iguales entre sí y imprescindibles en todos los sentidos. Para Heráclito el arge era el fuego, ya que el fuego digamos que es un elemento que constantemente hace cambiar distintamente las materias. A lo que me refiero es que el fuego mantiene consumiendo y destruyendo la materia al mismo tiempo, a lo que hace o genera un cambio en la forma y en la consistencia de las materias. En teoría hay mejor para explicar, hay una expresión simbólica en el que los dos son pilares de la filosofía de Heráclito, que es el devenir perpetuo y la lucha de opuestos. Dar mejor conocimiento, explicar mejor lo que acabo de decir, voy a definir lo que sería el devenir perpetuo. Sería el constante movimiento, la mutabilidad de las cosas y su transformación incesante. A lo que él trató de explicar con ese pilar, o lo que intentó dar a entender o definir es que prácticamente toda la materia o todo lo presente fluye. Parménides fue el filósofo más peculiar que resultó aquí, ya que él no propuso ningún arge. De hecho,
contradició a bastantes filósofos con la teoría que puso él. Él en sí no tenía ninguna teoría, se basaba principalmente en su teoría que era el ser y el no ser. Esto se puede definir muy fácilmente. Si existe algo es porque, o sea, no pudo haber salido algo de la nada. Tuvo que haber algo antes para que esa cosa ahorita pudiera existir. Un ejemplo prácticamente sería el de una silla. O sea, primero tuvo que haber madera, tornillos, muchas cosas para que en este momento sea el objeto que es. Entonces a lo que él hace referencia es decir que no existe ninguna red, es prácticamente imposible, ya que existe o no existe. Ya para finalizar la nivelación, vamos a hablar del filósofo Zenón de Elea. Y como último, en este filósofo no había un arge, de hecho era discípulo y defensor de Parmenides, que decía que si algo realmente existe, no tiene un principio y no tiene un final. El arge en Zenón de Elea jamás existió.